Buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la sala número 3 del Cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Mi nombre es Viviana Montiel Juárez y a partir de este momento y hasta las 13 horas voy a ser la moderadora de las ponencias técnicas. Les recuerdo que nuestros ponentes tendrán 15 minutos para hacer su presentación y posteriormente tendremos alrededor de 4 o 5 minutos para la ronda de preguntas. Comenzaremos con la participación de Gustavo Zamudio Cortés, Luz María Martínez Mejía, Guillermo Gosset Lagarda, José Campos Terán y Andrea Sabido Ramos, quienes vienen de la Universidad Autónoma Metropolitana y que nos presentan evaluación de cepas de Escherichia coli modificadas genéticamente para producir la proteína adhesiva MRCP19K del Persebe megabalanus rosa. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, ponente, lo escuchamos. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Gustavo Zamudio y soy ingeniero biológico por la Universidad Autónoma Metropolitana. El día de hoy les platicaré sobre el proyecto titulado Evaluación de cepas de Escherichia coli modificadas genéticamente para producir la proteína adhesiva MRCP19K del Persebe megabalanus rosa. Este es un proyecto de tesina de la licenciatura en Ingeniería Biológica de la UAM Coajimalpa. En este trabajo se llevó a cabo bajo la supervisión y asesoría de la doctora Andrea Sabido Ramos, de la UAM Coajimalpa, y el doctor Guillermo Gosset del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Bueno, el contenido de la presentación está dividido de la siguiente manera, en donde será una breve introducción, seguido de los objetivos del proyecto, la metodología empleada, los resultados obtenidos, una breve conclusión y las perspectivas del proyecto. Finalmente se incluyen las referencias bibliográficas. Bueno, los adhesivos tradicionales que hoy en día se comercializan con distintas aplicaciones están basados en compuestos tóxicos provenientes de fuentes fósiles no renovables como es el petróleo. Aunado a esto, la contaminación asociada a la quema y explotación de este combustible ha causado implicaciones negativas en el medio ambiente. Estos adhesivos tradicionales son producidos por la industria química tradicional, la cual está sujeta a regulaciones ambientales cada vez más estrictas. Es por eso que en los últimos años ha incrementado el interés por los adhesivos provenientes de fuentes naturales. Uno de los ejemplos de estos adhesivos naturales son los persebes, los cuales se unen a una superficie de manera permanente gracias a un conjunto de proteínas llamadas proteínas cemento. Particularmente, se conocen más de 10 proteínas distintas que componen el cemento proteico del Persebe megabalanus rosa. Cabe resaltar que al día de hoy existen pocos trabajos relacionados con proteínas adhesivas recombinantes de persebes reportados en la literatura. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo estos persebes crecen de manera natural en superficies de plástico como PET, y del lado derecho tenemos una representación de un persebe adherido a una superficie, en donde se muestra la organización de las distintas proteínas que componen el cemento proteico. En la siguiente tabla les comparto las investigaciones relacionadas con la expresión de proteínas adhesivas utilizando microorganismos genéticamente modificados, en donde se pueden ver que existen diversas investigaciones trabajando con proteínas de moluscos, particularmente con la FP5 de distintas especies. Para el caso de aquellas relacionadas con persebes, particularmente con la proteína CP19K, solo existen poco más de un par reportadas al día de hoy, y bueno, esta es la proteína que nosotros utilizamos durante el proyecto. Entonces, ¿por qué el interés particular por la proteína adhesiva de Persebe? Bueno, es una proteína simple compuesta por 198 aminoácidos, de los cuales está compuesta principalmente por glicina, treonina, serina, alanina, lisina y valina. Está reportado que no requiere de modificaciones posttraduccionales para su actividad, lo cual facilita su expresión en bacterias y no presenta homología con otras proteínas en las bases de datos. Además de esto, se ha comprobado su absorción en superficies de oro, algunas resinas, plásticos y vidrio. En la imagen de la derecha, mostramos una representación de cómo se busca expresar la proteína adhesiva en este trabajo, estando anclada a la membrana externa de las células por medio de una unidad de translocación, aquí mostrada en verde. Cabe resaltar que este es el único trabajo hasta ahora reportado
en el que se busca evaluar las propiedades que pueden adquirir las cepas al desplegar una proteína adhesiva sobre su membrana externa y no solo evaluando las propiedades de la proteína per se. El objetivo general del proyecto fue comprobar la adhesión de cepas de Escherichia coli al expresar la proteína recombinante MRCP19K del Persea megabalanus rosa, y de forma particular fue comprobar la presencia de la proteína adhesiva en la membrana externa de las cepas modificadas y evaluar la capacidad de las cepas productoras de la proteína MRCP19K para generar biofilms y observar el fenotipo mediante microscopía de contraste, y finalmente verificar las características adquiridas por las cepas que expresan la proteína MRCP19K en operaciones de rutina en un laboratorio como centrifugación, todo esto con respecto a sus cepas control. Bueno, para esto lo primero que se hizo fue diseñar el fragmento de interés, para lo cual se tomó la secuencia codificante de 173 aminoácidos sin el péptido señal de la proteína MRCP19K de la base de datos GenBank. Esta secuencia fue optimizada con base en el uso preferencial de codones para Escherichia coli, y además de esto se agregaron estos sitios de restricción para poder introducir el fragmento en el plásmido de alto número de copias, que en este caso fue el PUC19, generándose el PUC19 MRCP19K. Este plásmido se mandó a sintetizar, clonar y secuenciar a la compañía GenScript. Posteriormente, utilizando como templado el plásmido PUC19 MRCP19K, se amplificó por PCR la secuencia correspondiente al gen MRCP19K, señalada aquí por las flechas rojas, y se clonó en el plásmido PAG43-POL, que previamente fue digerido con las mismas enzimas, obteniéndose un plásmido de 6.428 pares de bases, el cual se nombró PAG43 MRCP19K. Cabe mencionar que el plásmido PAG43-POL contiene el sistema de secreción AG43, que permite la translocación de proteínas pasajeras, incluso aquellas que poseen puentes disulfuro. En este caso, la proteína pasajera fue la MRCP19K. Para ilustrar el sistema, una vez más les muestro la representación de la membrana de las cepas de Escherichia coli, en la cual se encuentra desplegada la proteína adhesiva MRCP, aquí ilustrada en naranja, anclada a la membrana por medio de una unidad de translocación, ilustrada en verde. Bueno, para la comprobación del despliegue de la proteína MRCP19K en la superficie de las cepas de Escherichia coli, las células se crecieron a 37 grados y 250 revoluciones por minuto. Una vez transcurridas 2 horas, se añadió IPTG a una concentración de 0.2 milimolar y se dejó en incubación hasta alcanzar una densidad óptica de 2.5. En este punto se concentró el cultivo en tubos Falcon de 50 mililitros. El tratamiento de las muestras con y sin tripsina se realizó utilizando el método propuesto por Maurer y colaboradores para la obtención de proteínas totales. Posteriormente, y con la finalidad de aislar únicamente las proteínas de membrana externa, se adaptó el protocolo utilizado por Muñoz y colaboradores. Finalmente, las muestras obtenidas se cargaron y comprobaron en un gel desnaturalizante de proteínas. Para la evaluación del efecto de la agitación sobre la capacidad adhesiva de las células en superficies de vidrio, se realizó un preinóculo de 5 mililitros en medio LB con ampicilina para posteriormente inocular 20 mililitros de LB con 0.2 milimolar de IPTG a una densidad de 0.2 en tubos cónicos para centrífuga estériles de 50 mililitros. A cada tubo se le añadió un portaobjetos estéril de vidrio en el interior y se dejó incubar durante 24 horas a 30 grados centígrados con y sin agitación. Los tubos se colocaron con una inclinación de 45 grados para aumentar el área de contacto entre el medio y el portaobjetos. Una vez transcurrido el tiempo de incubación, se retiró el portaobjetos con pinzas para evitar cualquier contaminación y se lavó con etanol una de las caras, mientras que en la otra se realizó una tinción de Gram. Finalmente, se observó al microscopio. Para el tercer experimento, se preparó un preinóculo e inóculo en matraz bafleado de 50 mililitros con medio LB y ampicilina hasta alcanzar una densidad óptica de 0.2. En este punto se indujeron las células y se dejaron en incubación durante 6 horas más. Posteriormente, se tomaron muestras de 1 mililitro en tubos Eppendorf.
a las cuales se les mide la densidad óptica antes y después de centrifugarlas bajo distintas revoluciones y tiempos. Como resultados, en la figura podemos ver de izquierda a derecha el marcador de peso molecular, seguido de la cepa control, marcado como carril 1, las cepas tratadas con tripsina con el objetivo de liberar la proteína de la membrana, marcadas en el carril 2, y las cepas sin tratamiento con tripsina en el carril 3. Esto para las tres cepas evaluadas en el proyecto, que fueron BL21, W3110 y MG1655. Como resultados logramos identificar el fragmento correspondiente a la proteína adhesiva MRCP19K más la unidad de translocación, el cual tiene un peso de 79.28 kilodaltons aproximadamente, y la pueden ver aquí señalada en un circulito rojo del lado derecho. Este fragmento se encuentra en las tres cepas transformadas con el plásmido y no se encuentra en las cepas control. Bajo las condiciones evaluadas no pudimos liberar la proteína de la membrana de Escherichia coli. Con el objetivo de evaluar la adhesión de las cepas que expresan la proteína MRCP19K, se determinó la formación de biopelículas para las tres cepas evaluadas. Para todos los casos, las cepas con la proteína adhesiva muestran agrupaciones de células bien definidas de mayor tamaño que las cepas control, como se puede ver en la imagen D, que corresponde a la cepa W3110 con proteína adhesiva en medio sin agitación. Esto lo podemos comparar con la cepa control, que es la número C, que únicamente posee el plásmido vacío. La cepa MG1655, que expresa la proteína adhesiva, fue la que presentó resultados más evidentes. Más del 90% de la superficie del portaobjetos, sumergida en medio de cultivo, presentó adhesión de las células en ambas condiciones, tanto en agitación como sin agitación. Si bien en ambas condiciones observamos este fenotipo, en aquellas incubadas sin agitación se presenta una formación de biopelícula más clara por el tipo de agrupación que existe entre las mismas células. Esto se puede ver claramente en la imagen número D. Bueno, con el objetivo de comparar las cepas adhesivas con las cepas control en pruebas rutinarias de laboratorio, en este caso centrifugación, realizamos pruebas a distintas revoluciones y tiempos, pues si se logra disminuir la cantidad de energía requerida para remover células, reduciendo los tiempos de centrifugación, podría ser una aproximación interesante en el área de optimización de procesos. En la gráfica podemos observar los porcentajes de remoción de células obtenidas tras 90 segundos y 4000 revoluciones por minuto, los cuales fueron del 14, 22 y 14% para las células BL21, W3110 y MG1655 respectivamente. Cabe resaltar que también se realizaron pruebas a 8000 y 12000 revoluciones por minuto, donde pudimos observar que conforme aumentan las revoluciones, el efecto de remoción disminuye. Como conclusiones, el gel de electroforesis desnaturalizante de proteínas permitió confirmar la presencia de la proteína adhesiva MRCP19K en la membrana externa de las tres cepas de Escherichia coli con el plásmido PAG43 MRCP19K. El crecimiento de biofilms en portaobjetos permitió comprobar la actividad adhesiva de la proteína. La cepa MG1655 mostró la mayor adhesión, comprobando que la proteína adhesiva MRCP19K del Persea megabalano rosa tiene actividad de absorción en superficies de vidrio. Para las pruebas de centrifugación, en las tres cepas a tiempos de 60 y 90 segundos y 4000 revoluciones por minuto, equivalente a 10.526 fuerzas G, se obtuvo una remoción de entre el 10 y el 22% mayor con respecto a sus controles. Y bueno, las perspectivas del proyecto queda aumentar los tiempos de incubación con tripsina esperando liberar por completo la proteína de la membrana externa para confirmar la orientación del anclaje de la misma, evaluar la formación de biofilms en superficies de plástico como placas de poliestireno bajo las distintas condiciones de agitación, extraer y purificar la proteína adhesiva MRCP19K de las cepas recombinantes para su caracterización, y finalmente evaluar la proteína recombinante MRCP19K producida en Escherichia coli utilizando una microbalanza de cristal de cuarzo para determinar sus propiedades de adhesión a distintas superficies y su interacción con ciertas biomoléculas. Finalmente agradecemos el apoyo del CONACYT al Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior y al Proyecto Divisional Microbiología de Procesos del Departamento de Procesos y Tecnología de la UAM Coajimalpa.
eso sería todo. Agradecemos la participación de nuestro ponente Gustavo Zamudio y procederemos a la ronda de preguntas. Si alguno tiene una pregunta, por favor, activen la mano virtual de la sala ubicada al lado de su nombre en la lista de participantes. Bueno, parece ser que no tenemos preguntas para nuestro ponente, así que procederemos a entregarle su constancia virtual, que a la letra dice: Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador otorgan la presente constancia a nuestro ponente, Gustavo Zamudio Cortés, Guillermo Gosset Lagarda, José Campos Terán y Andrea Sabido Ramos, por la impartición de la ponencia técnica titulada Evaluación de cepas de Escherichia coli modificadas genéticamente para producir la proteína adhesiva MRCP19K del Persebe megabalanus rosa. En el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinada, llevado a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre del 2020, la técnica al servicio de la patria, firma nuestras autoridades, la doctora Mayra Antonio Cruz y la doctora Claudia Alejandra Hernández. Por favor, les pido que enciendan sus micrófonos y le den un fuerte aplauso a nuestros ponentes. Ahora pediremos al siguiente participante al ponente Luis Fernando Gómez Ceballos, quien viene de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y que nos presenta su trabajo titulado Estudio de las condiciones meteorológicas en Oyameles para el diseño de un prototipo de atrapanieblas. Nuestro ponente, por favor, le pedimos que inicie. Buenos días. Voy a darles explicar el prototipo que se generó para la comunidad de Oyameles. Oyameles es un municipio, es una comunidad que se encuentra en la Sierra Norte de Puebla, municipio de Tlatlauquitepec. Bueno, vamos a ver la introducción, desarrollo, discusión de resultados. Se hizo un estudio de impacto ambiental y socioeconómico, se hizo una MEF, conclusiones y nuestras referencias. Bueno, la escasez de agua, que actualmente es un problema mundial, por lo general, pues más bien, no por lo general, no se puede evitar que los humanos la consumamos. Es vital, esencial. También es esencial el consumo del agua para la agricultura. Entonces, el objetivo de este trabajo es buscar otros medios por los cuales se pueda obtener agua potable sin afectar el medio ambiente. Bueno, un atrapanieblas, el primer requisito en una comunidad es que haya niebla, pero no únicamente se debe de ver tener esa condición para instalar un atrapanieblas. Se debe ver el nivel de evaporización, la cantidad de niebla que se genera y la velocidad del viento, principalmente esos tres puntos. Hay que analizar otros, pero para ver si una comunidad se puede instalar el atrapanieblas son estos tres puntos. La niebla es un fenómeno meteorológico que consiste en nubes cercanas al nivel del suelo. Este término hace referencia a la suspensión de gotas de agua lo
suficientemente pequeñas para mantenerse suspendidas cerca del nivel del suelo, las cuales reducen la visibilidad de menos de 1 kilómetro de distancia. En la comunidad que se propuso para instalar el atrapanieblas, la principal forma de generación de niebla es por evaporización. Bueno, en esta comunidad tenemos una ventaja. Existe una estación climatológica que tiene datos desde 1955. Con ellos nos basamos para sacar algunas tablas para ver si es viable el atrapanieblas. Entonces, en Oyameles, la evaporación por mes, en el color rojo se tienen los máximos de evaporización. Vemos que se encuentra en todos los meses y es mayor a 8 milímetros. La mínimo es el azul, que es aproximadamente de 0.3 milímetros, y un promedio mensual que va por arriba de los 4 milímetros. Esto nos dice que la evaporización del suelo hay en todo el mes, en todos los meses del año. Bueno, ¿cómo se genera la niebla? Por evaporización, como ya lo dijimos. Los principales meses de lluvia en la comunidad son de julio a octubre. Es los principales meses donde llueve y con esto se genera niebla. Sin embargo, en tiempos de sequía, que es o llueve menos, que son noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, también se ve que hay niebla. Esto nos indica que en todo el año se encuentra la niebla en la comunidad. Como les dije, bueno, no me acuerdo si les dije, la comunidad se encuentra a 2.480 metros sobre el nivel del mar. La población aproximadamente en 2015 se estima de 2.700 habitantes. El 70% de ellos se dedica a la agricultura. Sin embargo, cultivan por temporada. Entonces, nuestro objetivo es apoyar a la comunidad para que puedan cultivar en meses que no son no llueva. La velocidad del viento en la región está entre 9.5 y 10.5 kilómetros por hora. La dirección del viento es por cualquier lado, pero principalmente es de este a oeste en los meses que nos interesa, que son de noviembre a abril. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo es que el atrapanieblas, la dirección esté perpendicular a la de la velocidad del viento. Más adelante vamos a proponer el tipo de atrapanieblas que les proponemos. Bueno, se hizo un impacto ambiental y socioeconómico. Como les dije, la comunidad es principalmente agrícola y solo por temporada. Entonces, hay un empleo deficiente y ocasiona también desempleo. Con la instalación de la atrapanieblas se trata de mitigar este problema. Podrán cultivar en tiempos que no son de lluvia. Los principales cultivos son maíz y papa. Sin embargo, cuando se instala el atrapanieblas, estamos pensando que se podría diversificar el cultivo, pero sin dejar los principales cultivos. Y esto, pues obviamente, aumentaría el nivel económico de la población. Bueno, entonces el prototipo. Hay dos tipos de atrapanieblas. Uno que es bidimensional y
y el otro es tridimensional. El bidimensional simplemente es un plano, se coloca una malla en la dirección preferencial y se recolecta el agua. Los tridimensionales, obviamente no es un plano, son más. En nuestro caso, por el estudio que hicimos, proponemos de forma triangular un triángulo equilátero de 1 metro por lado, la altura de los postes de 2.5 metros, de postes de 2 pulgadas de acero galvanizado. La malla es tipo Rachel con sombra 5. Es importante el tipo de malla que se utilice para la captura de la malla, del agua. Una malla que tenga un orificio muy grande no va a atrapar el agua de la niebla, lo va a dejar pasar. Y uno muy pequeño se puede tapar, entonces hay que tomar un tamaño propicio para obtener la captura de malla. Haciendo el estudio, suponemos que el malla Rachel sombra al 50% es buena. También se le instala una canaleta para recolectar el agua. La canaleta va a ser de 2 pulgadas. Es importante el ancho de la canaleta porque con el viento la malla obviamente va a flexionarse. Entonces, esta flexión hace que se pueda salir de la canaleta y se pierda agua que se quiere para el suministro de la comunidad. Entonces, sí hay que hacer el cálculo bien del ancho porque si no perderemos cantidad de este líquido. Para recolectar el agua se proponen mangueras de 2 pulgadas, de 1 pulgada flexible, dirigidas a un contenedor. Bueno, el prototipo se está analizando y dentro del análisis en ingeniería hay un análisis que se le llama AMEF, análisis del modo efecto de la falla, perdón. Y en este AMEF se colocan los artículos que constituyen el sistema, en este caso la malla, la estructura y el sistema colector. Y se va viendo las posibles fallas que tenga el sistema. Por ejemplo, en malla tenemos rotura de la malla como un modo de potencia de falla, un efecto potencial de la malla, pues si hay ruptura, pues obviamente es disminución de la captación de la niebla. Se tiene entonces se le da un valor numérico que se conoce como efecto de la causa, que es el CEP, y este va de 10 a 1. 10 es muy severo y 1 es poco severa la falla. Causas que pasan causas potenciales de la falla, en este caso fuerza del viento, deterioro y un valor de ocurrencia. También van de 10 a 1. El 10 es muy recurrente, muy ocurrente y 1 poco ocurrente. Entonces le da un valor. Después los controles de diseños actuales, el diseño de la forma triangular, se elige malla tipo Russian y se le da un valor en DET. En este caso va de 10 a 1 también, pero se invierte. 10 es poco detectable, 1 muy detectable. Digo, 1 poco detectable, 10... no, al revés, perdón. 1 es muy detectable, 10 es poco detectable. Ya teniendo estos 3 valores se multiplican y se obtiene un número prioritario de riesgo, el NPR. Entonces, teniendo este resultado NPR, se analizan cuáles son los más altos. En este caso, en la malla salió uno de 336 y en la estructura, desprendimiento de malla, captura de niebla nula, sujeción incorrecta, enrollar de la malla a los postes de 200. Entonces, los más altos son los primeros que se atacan para evitar las fallas del sistema
y dependiendo el nivel, el valor es como se va haciendo el arreglo del sistema. Se recomienda, hacen acciones recomendables, en este caso mantenimiento preventivo semestral para la malla. Para la estructura, no nos habíamos dado cuenta en el inicio del prototipo. Al hacer el AMEF, se encontró que no estaba sujetada de forma correcta, como aquí lo dice, y se propone usar, no nada más enrollar la malla y amarrar, sino usar abrazaderas para sujetar la malla de los postes. Entonces, no nada más el AMEF nos ayuda para ver qué falla, sino para proponer. El AMEF también nos ayuda para hacer mantenimientos preventivos, como ya lo vimos. Entonces se propone mensualmente hacer un mantenimiento preventivo al sistema. ¿Y esto por qué? Bueno, en la literatura encontramos que hay casos de éxito en Chile, en África, y en México también hay, en Chiapas y Veracruz. Sin embargo, se han encontrado que estos solo tienen una vida media de 5 años, principalmente debido a que no le dan mantenimiento, no capacitan a las personas de la comunidad. Entonces, estamos proponiendo hacer este mantenimiento, capacitar a la comunidad para que ellos mismos les den el mantenimiento y aumentar la vida del sistema. Con esto hicimos un cálculo de aproximadamente entre 15 y 20 años el sistema podría seguir funcionando. Otra cosa que se detectó es que en la comunidad se da también niebla de hielo. Son gotas presentes en la niebla que se transforman en pequeños cristales de hielo. Estos, al impactar con la malla, se quedan pegados y ocasionan mayor peso. Puede ocasionar que se rompa la malla o también puede hacer que se disminuya bastante la captura de agua. Para ello, entonces, se propone utilizar ¿cómo se llaman? Lubricante, vinagre diluido en agua. ¿Por qué el vinagre? Porque el vinagre, tu punto de congelación es de menos 17 grados centígrados y además no afecta a las características del agua. Si se usa lubricante, un lubricante como el anticongelante, estos tienen químicos que pueden afectar al agua y entonces probablemente ya no sería potable. Bueno, en conclusión, analizando las características, antes se propone hacer una investigación de campo, sin embargo, por las condiciones de la pandemia, ya no pudimos ir a la comunidad a tomar datos. Entonces, nada más por eso tenemos hasta ahorita datos estadísticos de la estación. Entonces, estamos esperando las condiciones para comenzar a hacer estudios de campo para comprobar los resultados que hasta ahorita tenemos. Pero con lo que tenemos, los atrapanieblas como sistemas de captación de agua han resultado ser una alternativa sustentable en comunidades rurales donde las condiciones meteorológicas son propicias, como el caso de Oyameles, donde el proyecto incide en el sector agrícola, ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas. Oyameles es una zona que tiene las condiciones mínimas necesarias para instalar un prototipo de atrapanieblas en la dirección este-oeste. Con un mantenimiento preventivo efectivo se generará un aumento en la vida útil del sistema. Es importante poner en una dirección el atrapanieblas. Lo hicimos tridimensional porque cuando cambia la dirección del viento, ya no en una sola dirección se va a obtener el máximo de agua. Entonces queremos maximizar el agua. Entonces por eso lo hicimos tridimensional. Nuestras referencias
Gracias. Agradecemos la participación de Luis Fernando Gómez Ceballos. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Por favor, quienes tengan alguna, activen su mano virtual. O bien pueden poner su pregunta en el chat si no tienen un micrófono disponible. Tiene una pregunta en el chat nuestro ponente. ¿Cuánta agua pueden juntar? Adelante, por favor. Como les comenté, no hemos podido hacer el estudio de campo, pero los datos en la bibliografía se puede recolectar entre 40 y 120 litros al día, dependiendo el tamaño y la cantidad de niebla. Entonces, bueno, estos atrapanieblas son muy grandes, ¿sí? Nuestro prototipo solamente es para ver si efectivamente puede servir. Un atrapanieblas, por lo general, son de dimensiones de 3 por 6 metros, los bidimensionales, y los de 3 dimensiones tienen alturas hasta de 10 metros. Gracias. Por cierto, una familia de con cuatro personas, por lo general necesita 80 litros diarios para sobrevivir. Entonces, también por eso. Es momento de concluir la participación de Fernando Ceballos, Gómez Ceballos. Y ahora vamos a hacer lectura y entrega virtual de su constancia, que a la letra dice: Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador otorgan la presente constancia a nuestros ponentes María Angélica Cruz Beltrán, Luis Fernando Gómez Ceballos, Karime López Castelán y Paola Fuentes Pérez y Patricia Bautista García, por la impartición de la ponencia técnica, estudio de las condiciones meteorológicas en Oyameles para el diseño de un prototipo de atrapanieblas, en el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinario, llevado a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre del 2020. La técnica al servicio de la patria firman la doctora Mayra Antonio Cruz y la doctora Claudia Alejandra Hernández. Ahora le pido a nuestros asistentes que enciendan su micrófono y le den un fuerte aplauso a nuestros ponentes. Continuando con nuestro programa, vamos a darle ahora la bienvenida a Diana Martínez, Raimundo López, Arturo Lizardi, Hilario Terés, Sandra Chávez y Mabel Vaca, quienes nos visitan desde la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, del Departamento de Energía, y que nos van a presentar composteo de un suelo contaminado con hidrocarburos del petróleo, fracción pesada, HPFP, usando cáscaras de toronja, Citrus paradisi y limón, Citrus aurantifolia, como agentes de volumen. Les cedo la palabra a nuestros ponentes. Buenas tardes, soy la doctora Mabel Vaca. Vengo a presentar la ponencia que trata del composteo de un suelo contaminado con hidrocarburos del petróleo fracción pesada, usando cáscaras de toronja y de limón como agentes de volumen.
El contenido de esta ponencia está, les vamos a presentar una introducción, el desarrollo del proyecto, los resultados con su discusión y las conclusiones a las que se llegó con este proyecto. Pues los hidrocarburos del petróleo fracción media y pesada básicamente son los principales contaminantes que quedan después de un derrame, que pueden provenir de una fuente de contaminación, ya sea por descuido o por, digamos, ahora que está tan de moda, acciones ilegales como huachicoleo. Y originalmente, pues están todos los productos del petróleo, todos los componentes del petróleo, pero los alifáticos en general tienden a volatilizarse y a reducirse rápidamente. Al final, y pasado el tiempo, en el suelo queda todos los contaminantes, sobre todo la fracción pesada, y que es muy difícil de reducir. Esta fracción es muy tóxica, termina con la microbiota y hace grandes estragos, dejando atrás un suelo que potencialmente puede proveer contaminantes hacia los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, y eventualmente esta contaminación puede llegar al ser humano a través de las cadenas tróficas por el consumo de esta agua contaminada. Entonces, el control de la contaminación de estos suelos es imperante. La contaminación que hay en el territorio nacional ni siquiera ha podido ser debidamente censada. No se conoce a ciencia cierta cuántos sitios contaminados y abandonados existen, pero la contaminación es latente y hay que buscar soluciones. Existen algunos métodos tradicionales muy caros que implican la utilización de compuestos tóxicos que a veces dejan una cierta toxicidad mayor en el suelo, que sí pueden terminar con los hidrocarburos, y que eventualmente, por ser tan costosos, implica que ni los responsables del derrame ni las autoridades se atrevan a descontaminar. Todos estos terrenos se conocen como pasivos ambientales, y de eso sí hay un inventario que nos habla de muchos miles de hectáreas contaminadas en el país que aún existen como pasivos ambientales. En la búsqueda de soluciones alternativas nos encontramos con el composteo para remediar todo este tipo de suelos. Nosotros en casa tenemos como costumbre entender el composteo como tomar los residuos sólidos, sobre todo los de la cocina de tipo orgánico, airearlos un determinado tiempo y terminar con una composta. Este es un concepto tradicional de lo que es el composteo o la composta. Sin embargo, aplicándolo a sus determinados, estos residuos en su calidad fresca, recién tenidos, mezclamos para el suelo, nos aseguramos de que tiene los suficientes nutrientes para que las bacterias hidrocarbonoclastas, que son las que se van a encargar de destruir a los hidrocarburos, y tenemos siempre un mínimo de humedad y condiciones aeróbicas, hemos logrado resultados fabulosos. Existen en la literatura mucha evidencia que diferentes consustratos vegetales han servido como una fuente extraordinaria de carbón para estas bacterias, que inician comiéndose o metabolizando el carbón que les estamos dando a través de estos consustratos vegetales, y continúan su metabolismo tomando el carbón de los hidrocarburos para llevar a cabo esta limpieza. Tomando esa evidencia reportada en la literatura, lo que hemos buscado es diferentes consustratos y ver su efectividad. Así, nosotros nos encontramos con la toronja y el limón, y optamos por estos consustratos como agentes de volumen, que así se les llama. O sea, lo que hacemos es retiramos el suelo,
y lo colocamos en una pila, y para darle volumen, para que se airee naturalmente, no estar, sí se aireaba una vez por semana, pero para que se mantenga una mayor porosidad y las bacterias puedan hacer su trabajo, nos encontramos con la cáscara de toronja, que en la literatura ha sido reportado en sí todo el fruto como un fruto que tiene unas propiedades extraordinarias, inclusive comparado con una colección importante de cítricos. La toronja se aparta porque tiene muchas propiedades, algunos compuestos fenólicos, muchas vitaminas y algunos otro tipo de compuestos diferentes al resto de los cítricos. Ha sido señalada como inclusive como una fuente de fármacos muy peculiar. Entonces decidimos tomar estos residuos, sus cáscaras, que son muy abundantes en México, sobre todo en la época en la que se realizó el proyecto, y compararlas con otro cítrico, como son las cáscaras de limón, y ver en celdas en las que nosotros proveíamos las condiciones mínimas para que se llevara a cabo esta composta, cuáles eran los resultados. El propósito de este estudio, además, era ver la posibilidad de llegar a cumplir con la norma 138 de la Semarnat, la cual señala los límites máximos permisibles para este tipo de contaminantes en el suelo como 6,000 miligramos por kilogramo en el caso de los suelos industriales, porque el 90% de la literatura que nos encontrábamos se habían hecho experimentos previamente, pero para concentraciones muy bajas. Realmente había muy poca información también respecto a la posibilidad, desde un punto de vista sobre todo de ingeniería, de aplicar todas estas técnicas a lo que es lo real. Las altas concentraciones que sobre todo se encuentran en derrames cuando hay este tipo de en derrames cercanos, por ejemplo cuando hay de crudo, que se quedan altísimas, en altísimas concentraciones. Entonces en la literatura veíamos concentraciones de 1,000, de 2,000 partes por millón de hidrocarburos fracción pesada, y nosotros nos atrevimos a tratar este suelo, que venía de un taller mecánico que en la esquina ellos simplemente derramaban los aceites gastados de las máquinas que salían. Es una empresa mecánica. En la esquina se les derramaba y terminaban con una gran mancha y un problema muy importante. Entonces, nosotros lo vimos, bueno, aquí están en general las características del suelo contaminado. Hicimos toda su caracterización buscando que tuviera si tenía el contenido de materia orgánica y sobre todo de bacterias originales que nos pudieran servir como catapulta para generar toda una población de bacterias que llevaran a cabo esta degradación en el composteo. Las encontramos. Aquí nada más presentamos la cuenta bacteriana, pero tuvimos algunos análisis limitados, pero por lo menos que nos daban la indicación de que había bacterias hidrocarbonoclastas. En particular buscamos pseudomonas, que son las más comunes, y teníamos una población suficiente. Y nos encontramos con un poquito más de 25,000 partes por millón de estos hidrocarburos de fracción pesados. Como sustratos utilizamos esta cáscara de limón. Utilizamos la relación de que el 40% en peso tenían que ser las cáscaras frente al suelo para poder realizar, que es una correlación que ya se había presentado anteriormente. Nuestras celdas tenían cada una 30 kilogramos, las montamos por duplicado, y algunas celdas, a un conjunto de celdas de limón, de toronja, que es limón, T es toronja y B es un blanco, les añadimos nutrientes, pensando en la posibilidad de también compararlo con un fenómeno que se llama atenuación natural, donde si uno trata el suelo como si estuviera composteando y simplemente le añade humedad, el aire necesario y un poco de nutrientes, podríamos lograr posiblemente algún efecto positivo. Y en efecto, bueno, en primer lugar estuvimos buscando cómo evolucionaban las bacterias, y definitivamente vimos que hubo una evolución. Se incrementó el número de bacterias, en la cuenta total de bacterias inicial. Y aunque aparentemente en algunas de nuestras celdas de composteo había un exceso de bacterias,
y, por ejemplo, en la de cáscara de toronja o más nutrientes teníamos cierto nivel igualito, equiparado al de los demás, no era el principal indicativo de cómo iba a resultar o los resultados que íbamos a obtener. Entonces, simplemente lo mantuvimos presente para vigilar que el proceso biológico no fuera inhibido en algún punto. También se controló, no se controló, se midió el pH a lo largo de todo el proceso buscando que no se hiciera una acidogénesis, que no se presentara nada más la evolución hacia convertir los hidrocarburos a ácidos, porque eso nos dejaba de todas maneras el suelo contaminado. Y afortunadamente siempre la evolución del pH fue hacia mantenerse neutro, un poquito alcalino, lo cual nos indicaba que el metabolismo aerobio estaba en pleno funcionamiento. Y este es el resultado en síntesis de lo que ocurrió con la toronja. A los 60 días, el nivel de hidrocarburos a fracción pesada alcanzamos el límite inferior que nos marca la norma. Se pudo solamente con la toronja y los nutrientes alcanzar un 80% de reducción de esos 25,000 partes por millón y alcanzar los niveles de la norma. En el caso de el limón, aunque hubo una reducción muy importante, el nivel quedaba muy por encima, quedaba por encima de la norma en un 50% de lo que marca la norma, pero también una de las observaciones o conclusiones del proyecto es que de todas maneras se tuvo una mejor evolución que si lo comparábamos con las celdas de atenuación natural. En las celdas de atenuación natural vimos una evolución más lenta, como aquí lo pueden notar, que eventualmente a lo mejor en un plazo de 120 días, en un plazo todavía mayor, porque no conocemos la asíntota, a lo mejor estos 60 días eran la asíntota del proyecto, se pudiera alcanzar. Sin embargo, ciertamente se confirmó que estimular la celda de atenuación natural con nutrientes y aire y humedad nos daba estos resultados. Bueno, pues entonces la mejor eficiencia la logramos con la cáscara de toronja de nutrientes, pero aún la cáscara de toronja nos dio una eficiencia suficiente para alcanzar a la norma, y en conclusión los consideramos un excelente agente de volumen a estos dos agentes de volumen, tanto a la cáscara de naranja como de limón. Y pues hasta aquí mi presentación. Estas son las referencias y muchas gracias por su atención. Agradecemos a nuestra ponente Mabel Vaca por la presentación. Pasamos a la ronda de preguntas. Por favor, quienes deseen realizar alguna, activen su mano virtual. Está ubicada al lado de su nombre en la lista de participantes. Comenzaremos con Maricruz Álvarez. Adelante con tu pregunta, por favor. Hola, buenos días. Muchas felicidades, es muy interesante el trabajo. Me surgió una duda. Comentaba que el pH tendió a ser neutro. Y ahí mi duda es si usaron cáscaras de limón y naranja, que tengo entendido que normalmente son un poquito ácidos. ¿A qué cree que se deba que el pH tendió a ser neutro? A que proveímos los nutrientes con fosfatos. Entonces estos fosfatos nos llevó al grueso de la celda a un buffer que más bien era neutro. Sin embargo, hemos tenido otros casos en donde tenemos la celda
amortiguada con fosfatos, y cuando nos gana la acidogénesis es imparable, porque se mantiene una generación tan alta de ácidos orgánicos que baja el pH. Esa fue un poquito la razón. Gracias. Si no hay más preguntas para nuestra ponente, vamos a agradecer su participación, concluirla y hacer lectura y entrega de la constancia virtual, que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la sección de estudios de posgrado e investigación, así como el comité organizador, otorgan la presente constancia a Diana Jacqueline Martínez Ramírez, Raimundo López Callejas, Hilario Terres Peña, Arturo Lizardi Ramos, Sandra Chávez Sánchez y Mabel Bacamier, por la impartición de la ponencia técnica Composteo de un suelo contaminado con hidrocarburos del petróleo fracción pesada, HPFP, usando cáscaras de toronja, Citrus paradisi y limón, Citrus abrantifolia, como agentes de volumen, en el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre del 2020. La técnica al servicio de la patria, firman la doctora Mayra Antonio Cruz y la doctora Claudia Alejandra Hernández. Ahora les voy a pedir a nuestros asistentes que activen sus micrófonos y le demos un aplauso a nuestra ponente. Gracias. Continuamos con el programa. Ahora voy a ceder la palabra para nuestra siguiente ponente, quien nos acompaña desde la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Ella es Katia García Martínez y nos va a presentar obtención y caracterización de un biopolímero a partir del alga Sargassum sp para elaborar empaques en combinación con celulosa y almidón. Les doy la palabra a nuestra ponente. Ok, buenas tardes, soy Katia García Martínez, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y hoy les presentaré el proyecto de obtención y caracterización de un biopolímero a partir del alga sargazo para elaborar empaques en combinación con celulosa nacional. Este proyecto se está elaborando junto con la doctora Cintia Erika Sánchez y el doctor Juan Ramón Salazar Cano. El contenido de la presentación es el siguiente, comenzando con la introducción. Y bueno, en primer lugar se abordará el problema que se tiene referente al sargazo, el cual es una macroalga que ha tenido un crecimiento desmedido en los últimos años. En el verano de 2018 se reportó un arribo masivo generando muchos impactos negativos. Existen varias teorías de por qué está sucediendo esto y algunas de las posibles causas son el calentamiento global o la eutrofización de mares. Otras también, como el cambio en la dirección de las corrientes marinas y el viento, lo que provoca su arribo y acumulación en varias playas del Caribe mexicano, tal como se muestra en el siguiente mapa. El arribo masivo de sargazo en el 2018 fue en Islas Mujeres, Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, la Riviera Maya, Playa del Carmen y Tulum. Para el 2018 se tienen registros de que el sargazo cubrió 2.800 kilómetros cuadrados de playa del Caribe y que para junio y agosto del 2018 ya se habían retirado casi 125.325 metros cúbicos de sargazo. Ahí podemos observar en las figuras 2 y 3 cómo estaba cubierto todo, cómo el sargazo cubrió varias playas de Quintana Roo, y pues esto traía muchos impactos negativos ambientales. Bueno, como ya lo mencioné, provoca varios impactos negativos, ya que afecta al ecosistema y algunos animales se ven muy afectados. Por ejemplo, en la figura 4 podemos observar cómo las tortugas se enredaban en el sargazo o bien ya no les era posible llegar a costa para poder desovar. Otro factor muy importante negativo es que bajaba la concentración de oxígeno disuelto, lo que provocaba la asfixia en varias especies. Por otro lado, también ocasiona impacto negativo referente al sector turístico, ya que la ocupación hotelera bajó considerablemente ese año, afectando así la economía.
Sin embargo, no solo es preocupante la acumulación de sargazo en playas mexicanas, sino que también la acumulación de plásticos en mares y costas. Se tienen datos de que hasta la fecha se han producido 8.300 millones de toneladas de plástico. Si seguimos con esta tendencia, para el 2050 va a haber 12.000 millones de toneladas, del cual solo el 9% se recicla y tristemente el 79% queda acumulado en vertederos o en el entorno natural, por lo que está ocasionando daños al ecosistema y a las especies que lo habitan, como lo podemos ver en las siguientes imágenes. Bueno, son por razones especiales de trabajo, ya que el problema de la acumulación de sargazo y plásticos en mares y costas es muy preocupante y se necesitan propuestas para combatir dichos problemas. En este trabajo se elabora un biopolímero usando unas materias como materia prima sargazo, y con este nuevo material se están realizando pruebas para generar platos y empaques contenedores a partir del alginato, celulosa y almidón, los cuales puedan lograr satisfacer las necesidades del consumidor y así lograr adquirir empaques que se degradan en menor tiempo y dejar de consumir en gran medida los que son elaborados de polímeros sintéticos. El uso que se le está dando en este proyecto es a partir de la obtención de alginatos, que son sustancias poliméricas orgánicas derivados del ácido algínico presentes en las paredes estructurales de las células parvas. Y estos son utilizados comúnmente en la industria alimenticia y farmacéutica. Por ejemplo, en la alimenticia se usa para espesar, por ejemplo, en la cerveza, en el helado, los aderezos. Y en la farmacéutica comúnmente se usa para formar películas y fibras y también tiene la capacidad de formar geles, por ejemplo, para vendajes de heridas o jarabes. A continuación comenzaré explicando la metodología y para una mejor comprensión la metodología puede dividir en dos vertientes, las cuales llegan a un objetivo final que es la elaboración del empaque. Como primera vertiente tenemos la elaboración, la obtención de alginatos del suelo a partir de la sargazo, que es la ambientación de la materia prima, la obtención de alginatos y la caracterización de la muestra. La otra vertiente es la elaboración de muestras con celulosa, almidón y agua. Aquí el almidón con celulosa, se hacen diferentes mezclas a diferentes proporciones y se elaboran los materiales. Esto se va en conjunto y lo que obtuvimos de la primera vertiente, que son los alginatos, se mezcla con unas mezclas de almidón y celulosa y se moldea en un plato y se deja secar. Por eso que se explica de manera diferente. Ok. Para tocar un poquito más a fondo el tema de la obtención de los alginatos, los separamos en algunas etapas y tenemos la etapa de obtención y preambientación del alga, donde comenzamos con la obtención de la materia prima de Playa del Carmen, como lo podemos observar en la figura. Después seguía un secado, un tamiz. Y esto que se muestra en la figura 20 se llevó a caracterización por medio de espectroscopía de infrarrojo cromática. Posteriormente empieza la etapa de extracción de alginatos y se realiza una extracción ácida. Se adiciona carbonato de sodio molar a temperatura de día que se agita. Se adiciona agua para facilitar la adición, se filtra el vacío y se seca la fase sólida. Por último, para esta vertiente está la etapa de conversión de ácido alquínico a alginato de sodio, donde se retira el etanol, se agrega carbonato de sodio a la pH de 8 y se quitó. Se lavó con etanol 3 veces. Como podemos observar en la figura 25, una solución blanquecina, estos ya son los alginatos de sodio. Bueno, de cada lavado se tomaba una muestra, se dejaba secar y se caracterizaba con espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier. Ahora bien, para la metodología de obtención de los ejemplares de molde se realizaron los siguientes pasos. Se obtuvo la celulosa y esto se realizó cortando y moliendo hojas de ruso. Se elaboraron las mezclas de almidón, se mezcló la celulosa, el almidón y los alginatos, se moldeó, que en este caso comenzamos con un moldeado en forma de plato y se llevó a secar. Ahora empezaremos con la parte de resultados y discusión, y para esto es importante conocer esta molécula. En la figura 30 podemos observar la molécula de alginato de sodio, donde se muestran los grupos funcionales que contiene y a qué longitud de onda se presentan. Esto es de suma importancia, ya que debemos asegurarnos de haber obtenido este compuesto.
Ahora bien, es importante recordar de los 3 lavados que se realizaron con etanol, se tomó una muestra de cada uno, por lo tanto se tienen 3 espectros, los cuales se muestran en la primera 31. En el primer lavado lo podemos observar como A, segundo lavado B y tercer lavado C. Pero para una mejor visión, las bandas fueron marcadas a la longitud de onda correspondiente en centímetros a la -1 para representar a qué rango se presentaban estos grupos funcionales. Tenemos en la figura 32 la primera banda de color negro presenta los grupos hidroxilos de 3.400 a 3.200. Posteriormente corresponde a los grupos de carbono de 2.920 a 2.900. La banda naranja se encuentra en los grupos carbonilo, posteriormente los grupos carbono, enlace, oxígeno y por último el enlace carbono, oxígeno, carbono. Los tipos bien definidos que se muestran en esta sección corresponden al grupo funcional de ácido carboxílico, los cuales corresponden al complejo formado entre el alginato y el sodio. Al presentar los picos característicos de las moléculas de alginato de sodio, se puede corroborar que la muestra obtenida experimentalmente cuenta con la presencia del compuesto deseado, que fue el alginato de sodio. Muy bien, en esta tabla se anotan las características físicas que contienen los ejemplares. A ejemplares nos referimos a los platos. Como recordando, aquí se mezclaron los alginatos, el almidón, el agua y la celulosa. Y se hicieron 3 muestras, de los cuales se tuvieron 3 platos. Comenzando, se tiene el plato con una mayor proporción de agua y se muestra que la diapositiva de arriba, por favor. Y se muestra que es muy delgado, fácil de romper y no soporta alimentos. El segundo tiene una mayor proporción de almidón y pues era delgado, maleable, soportaba alimentos y tenía una masa media. Y por último, el plato número 3 tenía una proporción similar en almidón y celulosa, por lo tanto era duro, grueso, con capacidad de soportar alimentos y resistente. El número 3 fue el considerado el de características mejores, por lo tanto se llevó a una lubricación. En la siguiente tabla se muestra la cinética de degradación del plato obtenido con la degradación del plato comercial. Se tomó evidencia fotográfica durante 6 semanas y pues esto lo hicimos para tomar las diferencias que hay en la degradación entre el plato obtenido experimentalmente y un plato comercial que compramos en el supermercado. Aquí podemos observar la cinética de degradación y, por ejemplo, en la tercera semana ya había casi un 50% degradado, mientras que en el plato comercial de cartón se nota casi el área total. Ambos fueron llevados a una lombricomposta con una temperatura de 27 grados Celsius y un pH de 7, las cuales son condiciones óptimas para que los microorganismos comiencen a degradar. Muy bien, la evidencia fotográfica que presentamos es a la 5ª semana, y aquí pues ya podemos observar que más del 50% de casi el área total del plato obtenido ya está degradado, mientras que en el plato comercial del cartón apenas se pueden notar unas cuantas fracciones degradadas. Y para la 6ª semana ya no había ningún residuo, del plato obtenido, mientras que para el plato comercial de cartón aproximadamente un 10% apenas llevaba degradado, por lo que se concluye que su tipo de degradación es de 6 semanas, en cambio el plato comercial esta semana conserva casi el total de su estructura. Muy bien, como conclusión tenemos que se logró obtener el polímero buscado, que son los acetatos de sodio, mediante una síntesis química de sargazo y MST, se obtuvo un material para uso en platos y empaques con dureza superior a la del plato comercial. Derivado de la cinética de biodegradación de los materiales evaluados, se encontró que el material propuesto en la presente investigación, que contiene celulosa, almidón, agua y alginato, obtuvo una mayor velocidad de degradación. A continuación se presentan algunas referencias que hemos estado consultando a lo largo de este trabajo. Y para finalizar, un agradecimiento a los doctores que me han estado apoyando y sobre todo a este congreso por la oportunidad de presentar este proyecto. Muchas gracias por su atención. ¿Hay alguna duda? Agradecemos a Katia García por su presentación.
Ahora pasaremos a la ronda de preguntas, así que por favor quienes deseen realizar alguna, activen la mano virtual de la sala ubicada al lado de su nombre en la lista de participantes. De no poder activar su micrófono, pueden hacerlas a través del chat. Tenemos una pregunta de María Angélica, a quien le cedo la palabra para que la haga hacia nuestra ponente. Gracias. ¿Qué tal, Katia? Muchas felicidades por tu presentación. Tengo una duda. ¿Cuánta cantidad de sargazo se ocupa para producir un plato? Pues mira, por plato estuvimos utilizando por ahora en las 8 gramos y sí, la verdad, sí, merma mucho y empezamos con 2 kilos. 2 kilos de sargazo, pero de esos 2 kilos salen 3 gramos de sargazo. Ya, y por plato necesitamos 5 gramos. Entonces, aproximadamente menos de 1 kilo de sargazo. Gracias. ¿Y qué sucede con el desecho, la merma del sargazo, el resto? ¿También es biodegradable? Sí, bueno, también estamos haciendo pruebas. Sin embargo, por ejemplo, los 2 kilos, pues ya viene humedad, la arena, las chicas, bueno, todo lo como viene de la playa tal cual. Entonces, todo eso, pues, las conchitas, la arena y todo, pues lo regresamos o tratamos de usar en otro caso. Mientras que a la hora de que se seca, pues ya pierde muchísima agua y ahí casi merma, pero la humedad. Entonces no hay tanto un residuo físico ya, porque era agua y a la hora de secarla, pues ya no hay tanta merma, tanto residuo. Gracias, Katia. Sí. Si alguien gusta hacer más preguntas, por favor, activen la mano virtual. Parece ser que ya no hay más preguntas, así que voy a cerrar la ronda de preguntas. Concluimos su participación y le hacemos entrega virtual de la constancia que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador otorgan la presente constancia a Katia García, Juan Ramón Salazar y Cintia Erika Sánchez por la impartición de la ponencia técnica, obtención y caracterización de un biopolímero a partir del alga Sargassum sp para elaborar empaques en combinación con celulosa y almidón. Dentro del Cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre del 2020, la técnica al servicio de la patria, firman la doctora Mayra Antonio Cruz y la doctora Claudia Alejandra Hernández. Les pido a los asistentes que enciendan sus micrófonos y le demos un fuerte aplauso a nuestro ponente. Gracias. Siguiendo con nuestro programa, vamos a dar un par de minutos para que inicie la presentación de nuestro siguiente ponente, dado que es el tiempo que nos marca el programa, así que nos mantendremos en espera. Continuando con nuestro programa, es momento de dar la bienvenida a la maestra arquitecta Esmeralda Ávila Boya, quien nos visita desde la Universidad Nacional Autónoma de México y que nos presenta su ponencia titulada Resistencia ante la humedad de recubrimientos de tierra estabilizados con glicerol. Le cedo la palabra para que nos la presente.
Muchas gracias. Y con la doctora García. Bueno, este proyecto y bueno, este proyecto se le dio continuidad o desarrolló desde una investigación con un lado de material para mejorar las mezclas más estables, más eficientes, y sobre todo que si me escuchan y sí que dicen que hay distorsión en el audio. Bueno, voy a continuar y cualquier cosa me lo comenta. Bueno, nosotros primero, antes de realizar esta investigación, hicimos una investigación con el mucílago de... ok, gracias. Con el mucílago de Opuntia y a partir de este material pues se buscaba que tuviéramos revoques más estables y sobre todo que soportaran las condiciones de factores climatológicos, ¿no? Como lluvia, granizo, en otros casos nieve, ¿no? Y bueno, las estructuras de tierra, bueno, dentro de la arquitectura de tierra, uno de los enemigos o uno de los factores a los que es vulnerable, pues es el agua, el contacto con el agua. Entonces, los revoques o cómo funcionan, pues son agentes protectores que permiten de una manera pues proteger este tipo de estructuras. Y bueno, partiendo del uso del mucílago, es como nosotros después vimos una problemática. Voy a pasar a la siguiente. Vimos una problemática con el empleo en diferentes investigaciones que tomamos como referencia, que había una sobreproducción. Hoy en día hay una sobreproducción del glicerol. El glicerol comercialmente pues, es conocido como glicerina y se utiliza tanto en la industria cosmética como en la industria alimenticia y es un derivado del biodiesel. Hoy en día el 70% del biodiesel que se produce, un 10% es glicerol. Y en números, esto se traduce que de 10 kilogramos de biodiesel se produce 1 kilogramo de glicerol. Entonces, esto ha marcado en los últimos años una tendencia de producción muy acelerada de glicerol, a pesar de que tiene sus aspectos de aplicación en la industria cosmética y en la industria alimenticia. Con el tiempo, este fenómeno pues puede llegar a convertirse a un problema tecnológico y ecológico. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se buscó? Pues emplear o mitigar ese problema utilizando este material en otra aplicación, en este caso como estabilizante en revoques. Como, bueno, es la doctora Lilian, ella nos apoyó bastante en la cuestión de los químicos. Ella nos ayudó a encontrar que muchas características o propiedades que tiene el glicerol eran muy similares al mucílago de Opuntia. Es por esto que se decidió tomar este material para verificar y sobre todo ver cómo se comporta con este tipo de recubrimientos. Y bueno, por años o antiguamente el mucílago ha sido utilizado en diferentes civilizaciones. Entonces, sobre todo en la arquitectura de tierra o en el empleo para el mejoramiento de morteros o pinturas a la cal, este material pues ancestralmente se ha utilizado. Entonces se buscaba mitigar tanto el problema de la sobreproducción del glicerol como pues reducir ya el uso de esta planta. Entonces, y también aunado a esto, pues que tenemos las propiedades muy similares, se pretendía o se buscaba verificar cómo reaccionaba ya en una mezcla para un recubrimiento. Y bueno, nosotros utilizamos el suelo
se extrajo de la zona de Tepecuacuilco, Guerrero, al sur de la República Mexicana, y se llevó a un laboratorio de geotecnia, en donde, de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, el SUCS, correspondió a un tipo CH. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de suelo o este tipo de tierra que nosotros extraímos fue una tierra con un alto contenido de arcilla. Entonces, el elegir un material con un alto contenido de arcilla fue intencional porque se buscaba también mejorar las propiedades del material, o sea, que primero hacer una compensación con diferentes volúmenes de arena, con el fin de tener una materia prima más regularizada. Y bueno, después de esto nosotros hicimos 5 tipos de ensayos, debido a que no hay un estándar o no hay normatividad ni estándares mexicanos específicos para la arquitectura de tierra o la construcción con este tipo de materiales, pues nosotros tomamos como referencia normatividad y estudios que se han hecho en otros países. Entonces, dentro de estos 5 ensayos que realizamos, cada uno fue tomado como referente de diferentes universidades o estudios que se han hecho en otros países. El ensayo de cohesividad se tomó como referencia una investigación que se ha estado realizando en la Universidad de Kassel por el arquitecto Gernot Binke. El ensayo de absorción hídrica se tomó como referencia la norma española UNE-EN 16302. Y este ensayo de absorción hídrica nos permitió también hacer un ensayo de absorción y liberación de humedad. Este ensayo se hace para saber los tiempos de secado de las mezclas. Y el ensayo de absorción capilar se tomó de la norma italiana, y bueno, de una norma italiana. Y el último ensayo, que era pues el más importante, que queríamos verificar cómo se comportaban estas mezclas sometidos a condiciones reales, pero no solo aplicamos los recubrimientos sobre superficies de tierra, sino también fueron aplicados sobre otro tipo de superficies. Esto para ver también cómo era su grado de adherencia y también cuánto tiempo duraban al ser empleados no solo en una superficie de tierra, sino también se aplicaron en muros de tabique rojo, muros de tabicón y en tabla roca. Entonces, eso fue como un patrón que tomamos como variante. Y bueno, nosotros utilizamos 2 mezclas como patrón de comparación. Dentro de estas 2 mezclas fue la tierra con agua y la tierra con glicerol, o sea, una solución sin agregar glicerol, únicamente con agua, y otra agregando ya una cantidad de glicerol. Como nosotros en el estudio que habíamos hecho con los mucílagos, con el mucílago de Opuntia, tomamos como referencia la cantidad de glicerol que utilizamos. En esa ocasión nosotros utilizamos por cada 10 mililitros, o sea, utilizamos 10 mililitros de mucílago por 1 litro de agua. Entonces, eso quiere decir que usamos un 1% que le agregamos a la mezcla. Bajo este principio, pues nosotros utilizamos la misma cantidad con el glicerol. Entonces, la cantidad que se utilizó de glicerol fue un 1%, o sea, por cada 10 mililitros de glicerol por 1 litro de agua. Y bueno, estas 2 mezclas nos tomamos como referente para saber tener un patrón de comparación. El ensayo de cohesividad pues nos ayudó a determinar la consistencia de la mezcla y también nos ayudó a saber la cantidad de agua que nos está demandando. Entonces, dentro de este ensayo pudimos observar que que las cantidades de agua que se utilizaron se redujo, el agregar el glicerol redujo aproximadamente entre un 28 y un 30% el consumo de agua. Por otro lado, la mezcla de tierra y agua nos demandó un 30% más. Entonces, ahí tenemos el primer punto positivo para el glicerol, que reduce las cantidades de agua de este vital líquido y además permite un manejo en la mezcla. Es más maleable y mucho más estable. Luego, en el ensayo de absorción hídrica, nosotros utilizamos un instrumento que se llama tubo de Karsten.
Y este instrumento permite saber la cantidad de agua que va absorbiendo cada mezcla. Entonces, esto, en términos ya de aplicación, nos dice cuánto tiempo tarda en secar. Aquí es importante mencionar que sí lo dije al inicio, que las estructuras de tierra tienen una propiedad higroscópica. Entonces, el tiempo de liberación de humedad o que tenga un fraguado más lento es un carácter positivo, porque permite un tiempo de secado más uniforme en las mezclas. Permite que la estructura esté respirando, ¿no? Por decirlo de una forma coloquial. Y bueno, luego se hizo con el ensayo de absorción capilar, y nos permitió también saber la cantidad de agua que absorbe la mezcla y en el tiempo. Nosotros con este ensayo estuvimos cronometrando y nos permitió hacer estas gráficas, tabular y registrar el incremento de peso de cada probeta. Entonces, como resultado, lo que nos dio el tiempo de secado de la mezcla de tierra y agua, o sea, la mezcla 1, absorbió una cantidad de agua en menor tiempo, o sea, tardó en secarse 2 horas, mientras que la mezcla a la que se le añadió glicerol tardó en secar 6 horas. Entonces, nosotros en esta prueba estuvimos pesando las probetas cada 30 minutos para saber qué cantidad de agua se iba perdiendo o se iba liberando. Y bueno, en este ensayo de absorción capilar nos da un coeficiente. El coeficiente es la cantidad de agua o el incremento de agua que tiene, y es para saber qué cantidad de agua absorbe cada mezcla, y esto ya se verifica más cuando vamos a la aplicación en los recubrimientos a la intemperie. En el caso de los recubrimientos a la intemperie, aquí es donde se puede observar más a detalle que cuando se aplicaron estuvieron sometidos durante un periodo de 8 meses. La mezcla 1, que fue la de tierra-agua, esta mezcla, al aplicarse de inmediato, al ser un material con un alto contenido de arcilla, de inmediato su primera reacción presentó una serie de grietas y comenzó a fisurarse. Esta mezcla, este recubrimiento duró no menos de una semana, más bien no más de una semana, y por el otro lado, el recubrimiento al que se le aplicó el glicerol fue el que estuvo sometido o se estuvo monitoreando durante 8 meses y solo tuvo una pérdida de material de un 10%. Entonces, esto, como conclusión, pues nos dice que en primera instancia, a pesar de que se utilizó una cantidad mínima de glicerol, en este caso fue un 1%, pues tuvo un papel positivo en material. Y bueno, en la prueba de cohesividad, pues nos ayudó a observar que el agregar el glicerol nos da un ahorro de agua, más o menos como de un 30%. Y lo más importante, pues, que retarda con el ensayo de absorción capilar nos ayudó a determinar el tiempo de secado, y este material retarda el tiempo de secado, por lo cual al momento de estarlos aplicando como ya sobre superficies reales y someterlos a condiciones atmosféricas, este tipo de recubrimientos tiene un secado uniforme y por lo tanto más estable. Entonces, para recubrimientos podemos decir que sí se puede emplear este tipo de material como un aglutinante o como un estabilizante, pero sí nos gustaría en investigaciones posteriores hacer otro tipo de pruebas para ver cómo resiste, por ejemplo, en ensayos a compresión. La resistencia, cómo puede funcionar o cómo puede actuar este material. O sea, si tiene los mismos puntos positivos o funciona con este papel positivo. Y bueno, pues creo que ya me habían dicho que ya había acabado el tiempo. Me quedaba 1 minuto. Y bueno, a pesar de ser un producto industrial,
y que ha alcanzado unos niveles pues tanto en la industria cosmética como en la alimenticia, pues se puede aprovechar y se puede aplicar, pues se puede aplicar tanto como para estabilizar elementos constructivos de tierra, que tiene un carácter positivo, pero también en el patrimonio cultural. O sea, tiene también desde un punto de vista económico, ecológico y también pues, cultural. Y bueno, bueno, aquí están las referencias que tomamos y sobre todo más la cuestión de los estándares, que no tenemos normatividad para este tipo de arquitectura. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y espero haya sido clara la ponencia. Agradecemos la presentación, Esmeralda. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Por favor, quien desee realizarlo, active la mano virtual en la sala ubicada al lado de su nombre en la lista de participantes. Si no hay preguntas para nuestra ponente, entonces vamos a cerrar la ronda de preguntas y procederemos a concluir la participación y le haremos entrega virtual de su constancia, que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador otorgan la presente constancia a Esmeralda Ávila Boyas, Lilian García Alonso y Luis Fernando Guerrero Vaca por la impartición de la ponencia técnica Resistencia ante la humedad de recubrimientos de tierra estabilizados con glicerol en el Cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el día 28, 29 y 30 de octubre del 2020. La técnica al servicio de la patria firman la doctora Mayra Antonio Cruz y la doctora Claudia Alejandra Hernández. Les pido por favor a los asistentes que activen sus micrófonos y le demos un fuerte aplauso a nuestra ponente. Muy bien, ahora para continuar con el programa vamos a presentar la última ponencia del día de hoy, que estará a cargo de Juan Francisco Almazán Peñuelas, que nos visita desde la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Biología y el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, CIDIR Sinaloa, y que nos va a presentar la ponencia titulada Determinación de plaguicidas organoclorados en tejidos de ratones musculus a diferentes gradientes altitudinales en Sinaloa. Le cedo la palabra a nuestro ponente. Adelante. Sí, buenas. Lo escuchamos. Puede comenzar. Para moverle a la diapositiva, ¿cómo es? En el lado izquierdo de su pantalla encontrará un pequeño menú con el cual puede manipular la presentación. Ok, gracias, ya lo encontré. Bueno, pues el tema fue el siguiente, ¿no? Ya lo comentamos. El contenido va a ser de introducción, desarrollo, resultados y discusión, conclusión y referencias. Bueno, primero que nada, para comenzar tenemos que definir lo que son los plaguicidas organoclorados. Estos son compuestos químicos orgánicos que se han utilizado para el control de plagas y estas pueden ser tanto agrícolas como domésticas. Como ejemplo tenemos pues el caso del mosquito que ha transmitido la malaria, entre otras enfermedades como chikungunya, etcétera, ¿no? Y pues conocemos también las plagas agrícolas que causan muchísimos daños a la producción. Entonces para eso se han utilizado estos plaguicidas a lo largo del tiempo. Estos se inventaron aproximadamente en los años 40 y después se hizo la prohibición de estos alrededor de los años 70. ¿Por qué se prohibieron? Porque estos tienen la característica de ser
contaminantes orgánicos persistentes. Significa que estos, al aplicarlos, pueden durar más de 20 años en el medio ambiente. Entonces, pues eso es un gran problema para el medio ambiente. Ok, otra característica que tienen los plaguicidas organoclorados es que tienen la capacidad de dispersarse a través de la atmósfera por medio del transporte atmosférico a larga distancia, desde la fuente que se aplicaron hasta regiones remotas. Hay estudios que demuestran que se han encontrado en los Himalayas, en el Everest, y pues en el caso de nosotros lo hemos encontrado en Surutato, que también es una zona remota, al tener pues una gran altitud. Ahora, el principal interés por los plaguicidas organoclorados radica que estos tienen la capacidad de bioacumularse en los organismos no objetivos, principalmente en los objetivos con alto contenido adiposo, como el tejido mamario, hepático, nervioso y gonadal y cerebral. A un lado que pues también pueden causar problemas de disrupción endocrina y algún que otro problema de intoxicación. Esa es la importancia. Ahora, nuestra hipótesis dice que si el transporte atmosférico de larga distancia propicia el traslado de los plaguicidas organoclorados de zonas bajas hacia zonas altas y propicia la bioacumulación de estos químicos, entonces se espera encontrar mayor o igual cantidad de plaguicidas organoclorados en Surutato, que vendría siendo la zona más alta, que en Guasave, Sinaloa, que vendría siendo la zona más baja, así como mayor o igual concentración de plaguicidas en los tejidos de los ratones de zonas altas en comparación con los ratones de zonas bajas, con mayor afinidad en los tejidos con alto contenido de grasa, cerebro, hígado, gónadas, etcétera, ¿no? Ahora, el objetivo de este estudio pues fue detectar los plaguicidas organoclorados en organismos no objetivos, que fueron ratones músculos, a diferentes gradientes de altitud en distintos puntos del estado de Sinaloa, México. Esto para determinar la concentración de los plaguicidas organoclorados en los tejidos de los ratones mediante los métodos de cromatografía de gases. Bueno, iniciamos con lo que es materiales y métodos o el desarrollo, y habla pues que el muestreo fue de julio del 2018 a junio del 2019. Se muestrearon ratones en los municipios de Guasave, Sinaloa de Leyva, Salvador Alvarado, Mocorito, Irapuato, en la región de Surutato, con altitudes que fueron desde los 15 metros sobre el nivel del mar hasta los 1468. Se utilizaron trampas Sherman con cebo de atún, avena y vainilla. Estas son las trampas Sherman. Estas se pueden ver a su costado derecho en la parte inferior. Y aquí tenemos una ilustración del Google Earth, donde ven en los sitios del muestreo, desde la sierra de Surutato, donde fuimos bajando hasta la costa, pasando por Salvador Alvarado, Sinaloa de Leyva, Mocorito, etc. Ahora, una vez que encontrábamos las muestras, las procesábamos en el sitio donde recogíamos las trampas. Las muestras de sangre se colectaron en tubos Vacutainer y las muestras de los tejidos se colocaron en viales de vidrio con hexano. ¿Esto para qué? Para preservar la calidad de las muestras, ¿no? Y pues los animales fueron sacrificados siguiendo la norma oficial mexicana 033 con humanidad. Ahora, los análisis se realizaron en el Laboratorio de Contaminación Orgánica e Inorgánica del Departamento de Medio Ambiente del IPN en el CIDIP, Sinaloa. Bueno, pues se llevó un proceso en el laboratorio del CIDIP, que fue el proceso de extracción, detección y cuantificación. Primero se hizo un método de saponificación con una combinación de hidróxido de sodio y alcohol etílico, para después pasar a lo que fue el macerado, y después de hacer el macerado se creó una pasta y se le agregó sulfato de sodio anhidro y se pasó al baño María. Después del baño María se pasó el sonicador para romper todas las membranas celulares que estuvieran ahí y sacar el contenido celular. Después de la sonificación se pasó a un procedimiento que se llama clean up, donde lleva una lana de fibra en una columna y lleva reactivos como lo es fluoricil, como lo es óxido de aluminio, sílica gel y sulfato de sodio anhidro. ¿Esto para qué? Para
para eliminar cualquier molécula de agua o sí, cualquier cosa que estuviera ahí que no le correspondiera estar y pasarlas después a un desecador. Después en el desecador, en una campana de flujo, después de desecar la muestra se resuspendieron con isoctano y después de la resuspensión se pasaron a viales de 2 mililitros, perdón, para después ser procesados en el cromatógrafo de gases. Ahora este nos dio el resultado de la cromatografía y del análisis. Bueno, para el análisis de datos, en lo que fue el porcentaje de éxito de captura, se midió con esta formulita, que fue el animales capturados entre trampas por noche por 100. Los resultados se agruparon por altitud, que fueron bajas, medias y altas, respectivamente. Las concentraciones de los plaguicidas organoclorados se realizaron con el método 8081B de la IUCEPA de 2007. Ahora, se realizaron pruebas de normalidad y pruebas para datos no paramétricos, entre ellos pues fueron las pruebas Shapiro, análisis de varianza, análisis de correlación, etcétera, ¿no? Y la mayoría, todo se hizo con los software de Excel y Statistics. Eso es para la parte estadística. Ahora, bueno, los éxitos de captura, tuvimos una mayor captura en las zonas medias, de altitud media. Y pues en total se capturaron 28 ratones de la especie género Mus, especie Mus musculus, con un porcentaje de éxito de captura general de 12.96%. Ahora, en otras investigaciones, por ejemplo, en el caso de Gallina y en el caso de Andrade, ellos tuvieron un porcentaje de captura menor. Ahora, esto puede resultar a que si comparamos Veracruz, que fue en el estudio de Gallina, y en el Quintana Roo, en el estudio de Andrade Herrera, pues ellos no son estados con tanto producción agrícola como lo es Sinaloa. Sinaloa sabemos que es pues un granero de México, hay demasiada producción agrícola. Entonces, una razón de por qué tuvimos un mayor porcentaje de captura podría ser ese. Y estamos rodeados prácticamente de cultivos. Ahora, se detectaron 16 plaguicidas organoclorados entre los 11 tejidos que se analizaron, con un total de 308 muestras. El mayor porcentaje de frecuencia fue para endrincetona y el menor porcentaje de frecuencia fue para endosulfán 2. La mayor concentración fue para lindano y la menor concentración fue para dieldrin. Ahora, en otros estudios, por ejemplo en el estudio Frank, él encontró de 0 a 693 metros sobre el nivel del mar dieldrin en músculo en mamíferos de vida libre. Andrade Herrera encontró en promedio de 20 metros sobre el nivel del mar mayor porcentaje de frecuencia de drines en ratones de vida libre. Chicoyo en Laguna de Términos encontró lindano en ratones silvestres y esto indica que podría indicar una aplicación reciente de este mismo plaguicida. Matías dice que pues si hay detección de plaguicidas podría deberse al transporte atmosférico a larga distancia, que es lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, bueno, en el caso de las hembras, el delta HCH registró la mayor concentración promedio en músculo en altitudes altas. Hubo diferencias estadísticas significativas según la prueba Kruskal-Wallis en aldrin y endrin en corazón a altitud media, endrincetona y endosulfán 1 en hígado de altitud baja, y alfa HCH y endrincetona de intestino a altitud baja, entre otros. En el caso de los machos, el lindano registró la concentración promedio más alta en sangre de altitud baja, que fue en Guasave. Y hubo estadísticas significativas entre endrincetona y dieldrin en sangre de altitud baja. Ahora, Chicoyo y Clemens llegan a exponer sus resultados diciendo que la detección de plaguicidas organoclorados podría deberse de lo mismo, ¿no? Al transporte atmosférico a larga distancia. Se depositan y luego se acumulan. Andrade Herrera considera
factores ambientales que influyen en las respuestas a plaguicidas organoclorados tanto entre especies como entre sexos. Por eso es importante sería bueno hacer un trabajo futuro entre otras especies del mismo género Mus o brincarnos a otro género que podría ser Ratus y hacer la comparación. Y nosotros hacemos la comparación aquí entre machos y hembras para ver la diferencia. Bueno, la presencia de un plaguicida en el sitio de deposición no implica concentraciones superiores al sitio de aplicación original. Esto podría explicar las menores concentraciones de los plaguicidas organoclorados y acumulados por los ratones de zonas altas. Yo esperaba tener un resultado pues igual o mayor en los ratones de zonas altas que están en Surutato. Sin embargo, hay otras rutas en las que los plaguicidas se van, ¿no? Se pueden ir a los mantos freáticos, se pueden quedar en el suelo o simplemente se pueden quedar en el área de origen. Por eso no nos dan los números de bioacumulación iguales. Ahora, en zonas bajas y medias, las concentraciones promedio más altas fueron en ambos sexos. En zonas medias, las mayores frecuencias promedio fueron también para ambos sexos. En hembras, en zonas altas, y en machos, en zonas bajas. Ahora, las correlaciones entre plaguicidas fueron, aquí las más importantes fueron en altitud alta. La que tuvo mayor puntaje fue entre endricetona y metoxiclor en cerebro y en estómago. Tuvieron mayor puntaje y mayor frecuencia. Ahora, el mayor puntaje en altitud media fue para DDT con metoxicloro en corazón. Y en altitud baja, el mayor puntaje fue para endosulfán y endricetona en sangre. Esas fueron las correlaciones más importantes. Ahora, nosotros encontramos las correlaciones y estas fueron frecuentes en las tres altitudes. Esto podría reflejar el efecto del transporte atmosférico sobre los plaguicidas en Sinaloa. Sin embargo, con ese trabajo no se logra demostrar que el tal propicie la bioacumulación de los plaguicidas en mayor o igual frecuencia en los tejidos de organismos no objetivos de zonas altas comparados con los tejidos de ratones de zona baja. En las tres altitudes se presentaron correlaciones altas a muy altas, positivas con mayor frecuencia en estómago, entre endricetona con metoxiclor, DDD, endrin y aldrin. Los ratones de vida libre son organismos no objetivos de los plaguicidas, por lo que pueden servir como indicadores de exposición a contaminantes a diferentes gradientes altitudinales. Además de que son buenos objetos de estudio, también son plaga. Entonces, por eso es bueno trabajar con este modelo de estudio que son los ratones. Ahora, la presencia de los plaguicidas en los tejidos de los ratones muestran que hay bioacumulación, pero las correlaciones entre analitos se dan porque estos hacen sinergia y propician su bioacumulación. Eso quedaría como trabajo futuro, ver si estos tienen alguna sinergia o tienen alguna relación entre los que hubo correlación. Ahora, el resultado mostró que delta HCH se acumuló en músculo, el cual es considerado un tejido no graso. ¿Será que algunos plaguicidas organoclorados tienen afinidad a proteínas estructurales? ¿Se acuerdan que les decía al principio que estos tenían afinidad en los tejidos adiposos? Pero no hay mucha literatura sobre que haya afinidad a los músculos. Entonces sería interesante hacer un trabajo futuro e investigar esta relación que tienen, porque sí coinciden otros autores con el que han encontrado en músculos, pero muy poco. Ahora, si se encontraron plaguicidas organoclorados en tejidos de ratones, será necesario como trabajo futuro analizar si están causando algún daño en la salud en seres humanos de comunidades agrícolas y si esto tiene relación con enfermedades degenerativas como el cáncer u otras de tipo hormonal. Esto lo comento porque pues a lo largo de mi experiencia me ha tocado ver que se usan agroquímicos discriminadamente. Entonces, pues que ahí es la duda, ¿no? Si todavía se siguen usando y si estos están causando algún problema o si están acumulándose aún por el transporte y pueden llegar a causar enfermedades. Eso también quedaría como trabajo futuro. Y pues sería todo por mi parte. Agradezco pues a la doctora Ernestina Pérez, a mi asesor Juan José Ríos Tostado, a mi revisor el doctor Amador Osorio Pérez y a mi compañera Daniela Ramos, que estuvieron ahí conmigo en el proceso de
de esta investigación. Gracias. Agradecemos la participación de nuestro ponente Juan Francisco y ahora procederemos a la ronda de preguntas. Así que si alguien desea hacerle alguna pregunta a nuestro ponente, por favor activen la mano virtual de la sala ubicada al lado de su nombre en la lista de participantes. Si tienen inconvenientes con su micrófono, pueden igualmente hacerlas en el chat. Parece ser que no tenemos preguntas para nuestro ponente, así que concluiremos su participación y le haremos entrega virtual de su constancia, que me voy a permitir leer, y a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la sección de estudios de posgrado e investigación, así como el comité organizador, otorgan la presente constancia a Juan Francisco Almazá Peñuelas, Daniela Esmeralda Ramos Beltrán, Aldair Rentería Ávila, Marcos Bucio Pacheco, Amador Osorio Pérez, Juan José Ríos Tostado, Omar Llanes Cárdenas, Héctor Abelardo González Ocampo y Ernestina Pérez González por la impartición de la ponencia técnica titulada Determinación de organoclorados en tejidos de ratones a diferentes gradientes altitudinales en Sinaloa, en el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevada a cabo el 28, 29 y 30 de octubre del 2020. La técnica al servicio de la patria firman la doctora Mayra Antonio Cruz y la doctora Claudia Alejandra Hernández. Les pido por favor a los asistentes que enciendan su micrófono y le demos un fuerte aplauso a nuestro ponente. Muchas gracias. Con esto finalizaremos la participación de los ponentes de esta mesa, quienes nos dieron un acercamiento a sus investigaciones que marcan tendencia en sus respectivas áreas de estudio, así como a los asistentes que mostraron interés y dieron aportación a los trabajos. Por mi parte, me despido, no sin antes invitarlos a la sala 1, donde se presentará la conferencia magistral Sistemas de soporte de decisiones para el diseño de productos, impartida por el doctor Juan Carlos Leiva López, y que dará inicio a las 3 de la tarde. Después podrán volver a esta sala para continuar con la exposición de carteles y las ponencias técnicas. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.